Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y al Gobierno Regional de Moquegua por la invitación y la hospitalidad. Y por darme esta oportunidad de poder trabajar con los gobiernos regionales, actores importantes de los territorios en los cuales todo lo que hemos hablado hasta el momento se desarrolla, ¿no? Y actores claves también para poder llevar el desarrollo y todo lo que en este espacio venimos coordinando y conversando en beneficio de los ciudadanos, como se mencionó hace un momento, y en general de toda la población. El Perú, como ha señalado nuestro ministro de Energía, es un país superdotado en recursos minerales, ¿no? Con una larga tradición minera que ha contribuido significativamente a nuestra economía y al bienestar de nuestra sociedad. Se ha señalado también la cartera de inversiones, que es bastante importante, ¿no? En más de 50.000 millones de dólares, ¿no? Y imagínense adecuadamente, coordinadamente, articuladamente, cómo esas inversiones podrían beneficiar a todo el país. Desde la presidencia del Consejo de Ministros sabemos la importancia del destrabe de los proyectos mineros, que es algo de lo que se habló también en la mañana, y que es fundamental para la reactivación económica. La reactivación económica es uno de los pilares fundamentales, junto con la seguridad ciudadana, que se le está dando prioridad para poder intervenir. La buena minería, sin duda, conlleva al desarrollo y por ello desde el Ejecutivo, tal y como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, se ha dispuesto a declarar de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera. Hoy nos reunimos aquí para reafirmar nuestro compromiso con un enfoque territorial de la minería en el Perú, que reconozca la diversidad de nuestros ecosistemas y la importancia de promover un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores que estamos involucrados. Es fundamental también que la industria minera en el Perú se desarrolle de manera responsable, respetando las normas ambientales y sociales, generando beneficios tangibles para las comunidades locales. La minería sostenible no solo implica la protección del ambiente, sino también la creación de empleo de calidad, el desarrollo de infraestructuras y la inversión en programas de educación y salud que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos. En ese sentido, resulta clave que el sector minería se fomente la innovación y la tecnología, lo que maximice los beneficios económicos y también sociales, al mismo tiempo que minimizamos los impactos en el entorno. Quiero resaltar finalmente que a través de un diálogo continuo y constructivo podamos seguir avanzando hacia un modelo de desarrollo equitativo y sostenible que beneficie a todos los peruanos, tanto en las zonas urbanas, pero sobre todo en los ámbitos rurales y rurales dispersos donde la carencia y la necesidad por los servicios básicos es más grande, ¿no? Es clave que el sector público y el sector privado demos continuidad a las agendas ya pactadas a fin de que se genere la confianza, ¿no? Es algo que se ha repetido bastante y que necesitamos recuperar, fomentar y potenciar. La confianza de manera que la población pueda estar acorde con el desarrollo de todos estos proyectos. Ahora quiero darle pase a los dueños de los territorios, a los gobernadores regionales. De acuerdo. Quiero invitar en primer lugar al doctor Roel Sánchez y a todos les voy a desarrollar la misma pregunta. El Roel Sánchez, del gobernador regional de Arequipa.
¿Qué considera que se debe hacer desde los sectores y desde los gobiernos regionales para la implementación de las inversiones mineras, ¿no? ¿Cómo desarrollar el rol promotor desde su región? Muy bien. ¿Salimos? Muy bien. Reciban el saludo institucional y personal también del Gobierno Regional de Arequipa. Saludar a nuestra anfitriona. Gracias, colega Gilia, por la organización, a nuestro presidente de NGR, nuestro colega gobernador y a todos nuestros ministros, en este caso, ministro del Ambiente, ministro de Energía y Minas, señores alcaldes, funcionarios de PCM, vicegobernadoras, presentes todos. Permítame centrar un poco, antes de dar la respuesta, quiero centrarme en tres aspectos que es importante también darle esa mirada desde lo que venimos haciendo en la perspectiva del quehacer de los gobiernos regionales. En principio, cuando nosotros vemos el tema de la apuesta hacia el desarrollo sostenible, sustentable, con un enfoque territorial, lo primero que identificamos es allí que no hay una articulación. ¿Qué necesitamos? Una articulación de trabajo en los tres niveles de gobierno. Una articulación de trabajo entre el Ejecutivo Nacional, Gobierno Regional, Gobiernos locales y los otros organismos del Estado. Que en este caso, por ejemplo, nosotros hoy en el Perú vemos un legislativo que está con su propia agenda, un ejecutivo que viene trabajando a través, por ejemplo, de lo que le he llamado los encuentros o los consejos de Estado regional, pero en esa perspectiva, pues definitivamente nadie se preocupa por definir aspectos fundamentales que están relacionados a las competencias y funciones que se tienen que dar. Me estoy refiriendo a ese proceso de descentralización que se quedó en proceso. Y entonces, cuando vamos a ver nosotros una mirada del desarrollo, nos encontramos que no hay con claridad, con precisión, lo que yo le he denominado, por ejemplo, en nuestro plan estratégico institucional, aquellos 4 pilares básicos que debemos tener en cuenta. Políticas de desarrollo de mediano y largo plazo. Fortalecimiento de la institucionalidad. Gobernabilidad y democracia. Y esto necesariamente tiene que ir articulado con lo que lo planteaba nuestra gobernadora de la región Moquegua. Ese trabajo en alianza estratégica de la cuádruple hélice, pero adicional a ello, con una mirada también de cuidar esa casa común, nuestro planeta Tierra. Y entonces es allí donde nos encontramos que hay una exigencia para transparentar las acciones al funcionario, al gobernante en el sector público. Oiga, ¿y quién exige para transparentar las acciones también de la empresa privada? Yo creo que el concepto de transparencia, de integridad, tiene que ser para todos los actores. Porque la empresa privada, si transparenta también sus acciones, conjuntamente con la entidad pública, entonces sí nos va a llevar a nosotros a generar confianza. Transparencia, confianza. Y cuando hay confianza, que es tema que se ha hablado el día de hoy, entonces nos es fácil construir consensos. Y cuando hay consenso sobre la base del diálogo, sí estamos en condiciones entonces nosotros de abordar la solución a nuestros problemas. Y es allí, entonces, en esa perspectiva, que de hecho también hay otro espacio que no podemos perder de vista. Ese trabajo articulado, ese trabajo en alianza estratégica, sí o sí tiene que contar con un enfoque territorial. No podemos imponer nosotros actividades económicas a una población que por años viene ejerciendo una actividad económica. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esas actividades económicas. Al que es agricultor y ganadero, no le vamos a cambiar. Pero si nosotros vamos a ir, mira, vas a olvidarte de esta actividad y vas a tener esta otra, entonces vienen los problemas. Tenemos que fortalecer entonces, identificando cuáles son esas actividades económicas que convergen en ese espacio territorial y a partir de ello fortalecer como corresponde. Y en ese contexto
entonces habrá pues toda esa política de intervención de lo que significa la apuesta por esos proyectos de inversión que nos lleven hacia el desarrollo y que nos permitan garantizar el bienestar de nuestra población y, por supuesto, sin perder el cierre de brechas. En el caso específico, por ejemplo, nosotros en Arequipa, ¿qué nos hemos propuesto? Liderar el cambio de matriz energética. Y por lo tanto, tenemos ahí toda una cartera de proyectos orientados a energías renovables. Este fin de mes estaremos suscribiendo un acuerdo con un inversionista privado para tener desde la región Arequipa lo que significa la primera planta de hidrógeno verde, con una inversión de 2.500 millones de dólares. Y hay un portafolio en energías renovables por encima de los 5.500 millones de dólares. Pero también nos hemos propuesto nosotros en la región Arequipa contribuir a esta política que está vinculada a la seguridad alimentaria. Pero hablar de seguridad alimentaria pasa por hablar del tema de la agricultura. Y por lo tanto hay que invertir en infraestructura hidráulica. Por lo tanto, muchas gracias, hay que invertir en infraestructura hidráulica si queremos abordar el tema de seguridad alimentaria. Y eso pasa entonces también por incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos productivos. Y eso pasa porque también podamos tener una mirada y un trabajo articulado hacia dónde queremos llegar nosotros con esa agroindustria, con esa agroexportación y cuál es la perspectiva de ese desarrollo. En ese contexto, entonces, la seguridad alimentaria es vital. Los proyectos agroindustriales tienen que ir de la mano. Pero también nosotros, desde la perspectiva, por ejemplo, de la región Arequipa, nos hemos propuesto en que debemos aportar al país para que nuestro Perú sea un país referente, pionero, y tenga esa posición de lo que significa el tema portuario. Sí, sea una potencia portuaria a nivel internacional. Y entonces estamos impulsando, gracias ya al trabajo de PCM, a la voluntad política de nuestra presidenta, que se ha hecho realidad que Proinversión suscriba un acuerdo, por ejemplo, con la Autoridad Portuaria Nacional y tengamos ya nosotros un estudio de la demanda para lo que lo hemos denominado el Puerto de las Américas, ubicado en la localidad de Corío, en el distrito de Punta Bombón, provincia de Islay. Y en esa perspectiva, entonces, ¿cómo no?, impulsar las actividades extractivas, dentro de ello la actividad minera. Hoy más que nunca, cuando también en la mirada de lo que significa la inversión en ciencia y tecnología, que nos va a generar un conjunto de innovaciones, y es probable que estos minerales que hoy son tan importantes, de aquí a 30 o 40 años ya no lo sean, y nos quedemos estancados entonces también. Por lo tanto, cuando se habla de esos minerales críticos, también es importante tener esa mirada, esa intervención. Y allí viene entonces el llamado para que tiene que darse un trabajo articulado. No podemos nosotros solamente impulsar una actividad económica si es que no vemos el contexto integral de ese trabajo. Y en esa perspectiva, por supuesto, también hacerle pues el llamado a nuestras empresas, en este caso del sector minero, que no solo miren la filantropía, sino miren la inversión en programas de responsabilidad social, que hagan uso de estos mecanismos de inversión, ahora por impuestos. En Arequipa está muy bien, estamos trabajando, pero hay una empresa que nos viene paseando, en su momento le voy a decir el nombre, y hay otra empresa muy seria, que están trabajando por encima de los 400 millones, 500 millones, utilizando este mecanismo de obra por impuestos, mecanismos de inversiones en proyectos, mecanismos de lo que significa también activos, que eso está muy bien. Y entonces necesitamos que se tenga una mirada en la perspectiva de lo que significa ese compromiso de la responsabilidad social, empresarial, en la perspectiva de lo que implica la inversión, porque somos convencidos que la inversión sostenida, la inversión que nos va a generar aquel empleo digno y decente, es la inversión privada. Del sector público podemos impulsar, pero es temporal. Y entonces, en esa perspectiva, creo que es muy importante estas reflexiones que nosotros estamos haciendo en la apuesta por impulsar la actividad minera sin descartar las otras actividades económicas, pero eminentemente con un enfoque territorial.
Eso es lo que podríamos dar como alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador, por las importantes palabras. Le cedo el turno ahora al señor Werner Salcedo, gobernador regional del Cusco. La misma pregunta. ¿Qué consideran que se debe hacer desde los sectores y desde los gobiernos regionales para la implementación de las inversiones mineras? ¿Cómo desarrollar el rol promotor desde su región? Bueno, ante todo, muchas gracias. Saludar a cada uno de ustedes. Considero que lo primero que debemos de hacer es esa reflexión propia entre lo que fue el pasado, el cómo vemos y estamos en el presente y cómo absolutamente viene la palabra consenso para garantizar ese buen futuro. Y vivimos sin curar cicatrices. Ha sido bastante complicado, al menos en el Cusco, tener la palabra minería dentro del colectivo, en especial dentro de las comunidades campesinas. En Espinar se derramó sangre. ¿En qué momento hacemos un mea culpa? Y sobre esa base vemos una provincia con su capital provincial que tiene 2 horas de agua. ¿Cómo vemos en el presente en el cual, bajo la mirada de alguien que aún todavía duerme en el piso, es considerado parte de ese ecosistema del negocio que pueda generar la minería? Cómo en esas expectativas propias de lo que conlleva una comunidad, este es atendido en el cierre de sus brechas, y cómo a las expresiones de nuestro alcalde provincial, todos demandamos recursos para poder atender esas necesidades, y cómo desde las regiones hoy prácticamente los gobernadores somos cargados con todo el problema. Y lo que hay ya es un divorcio que nos está llevando a algo que también debemos de reconocer. En 200 años, 132 presidentes de la República, prácticamente a 1.5 años por presidente. La inestabilidad y la precariedad con la cual tenemos a un ejecutivo en donde, con todo el perdón, el cariño, el respeto, un ministro 6 meses, 1 año. ¿Construiremos algo en ese tiempo? Los funcionarios de carrera que aún se quedan tendrán la capacidad de escuchar y de contextualizar en el momento el problema para que efectivamente podamos superarlo. Y en esa mirada, hoy vemos los esfuerzos de todos los empresarios, de todos los que están en el rubro de la minería, que se les reconoce esfuerzos, voluntad. Pero ahí nos vemos avasallados por un legislativo que de un tiempo a esta parte está tomando una fuerza tal que nos da no solo miedo, nos hace ver que no hay futuro y que eso ya es bastante peligroso. Pero estamos acá como gobernadores en el esfuerzo en donde queremos crear optimismo, esperanza, porque queremos en primer lugar garantizar la palabra confianza, algo que el mundo está pidiendo. Queremos efectivamente dar estabilidad. Y hasta hoy hay que agradecer como país a los alcaldes distritales, provinciales, regionales, que aún mantienen las elecciones, la democracia viva. Porque si no, hace tiempo ya, si solo fuéramos ejecutivo, esta hubiera desaparecido. Y seguimos firmes en garantizar institucionalidad, gobernabilidad, gobernanza.
Y esta reflexión la traslado a todos los peruanos, en especial a los que están en esta mesa. ¿Cómo transmitimos estas ideas, estas fuerzas, esto que es tan rico y que tiene que ser el soporte del futuro? Y debemos de tener esta tarea de articularnos, de estar presentes para poder decir que lo que necesitamos es, en primer lugar, comprometernos con el territorio y su población. Y ya tenemos instrumentos que nos permitan efectivamente nosotros garantizar que puede venir una verdadera planificación para el desarrollo de una sociedad, de su territorio, con planes de ordenamiento territorial, que debería ser la primera tarea que una empresa debería desarrollar en el espacio donde ha de intervenir, directo y en su macro. Porque ahí tenemos que saber aprovechar las potencialidades de un territorio, ver sus limitaciones topográficas, climáticas, encontrar sus conflictos y comenzar a contextualizarnos en esa mirada de desarrollo que tiene cada población, entendiendo que la minería tiene un tiempo y hay que saberlos dejar en un espacio de desarrollo sostenible, para que también podamos nosotros tener una prelación de la atención de las necesidades. Considero que hasta hoy hemos estado haciendo ensayos que no están garantizando en muchos espacios territoriales esa garantía del buen futuro. Y frente a ello también debemos saber expresarnos en nuestros círculos, el cómo. Yo sí tengo que felicitar y reconocer a las empresas mineras que se dedican a las actividades extractivas metálicas, en los esfuerzos que hacen en la costa, en la sierra. Nosotros tenemos el consorcio Camisea, un sol no invertido en obras por impuesto. No tiene un solo programa como corresponde a la manera como ustedes lo expresan acá. Entonces deberíamos de llamar a la reflexión. Y en esa tarea espero que podamos también a futuro conversar algo que se nos es bien incómodo, diría yo, hablar sobre lo que es hoy, en cómo esta práctica se institucionaliza. Convenios marco, recursos fijos asignados a un territorio, a una población, proyectos de inversión como compromiso, porque pareciera que estamos disparando a todo lado y no estamos priorizando, reitero, en la prelación de nuestras necesidades, el cómo efectivamente debemos de intervenir para algo que es fundamental entender y que debemos de cambiar el chip en el mensaje. Es momento de invertir para generar riqueza y no como hasta hoy, para atender pobreza. Eso es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Quiero ceder la palabra ahora al gobernador regional de Ancash, el señor Fabián Noriega. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, Gilia. Gracias por acogernos, colegas gobernadores. Y se ha sumado mi gobernador desde Loreto, doctor René. Ministros, vicegobernadores, vicegobernadoras y el sector privado, hermanos de Moquegua, que hoy ya nos acompañan. De verdad hay algo que nos une a lo que estamos acá, los gobernadores, la minería. Ancash es un sector muy minero, Arequipa, Cusco, Moquegua, creo que también Loreto es petrolero, entonces otro sector.
Pero hay algunas cosas que nosotros ya venimos hablando y para ser breve. Ese día nos preguntábamos con el ministro Rómulo, decía, ¿por qué las grandes minerías no han avanzado? ¿O por qué no se han iniciado? Como Juan por Roel en María, con en Cajamarca. Lo que siempre hemos visto es la ausencia del Estado, de los 3 niveles, nacional, regional y local. Está a un paso de donde que se explota la minería, la riqueza, y muchas veces no tienen ni agua potable, los servicios básicos. Y eso hace que la población desconfíe. Entonces la licencia social tiene que ir cerrando las brechas el sector público. Pero ¿por qué no hacemos obras? Si tenemos recursos. Gobernador, usted tiene tanto de canon minero, ¿por qué no ejecuta? Viceministro, les voy a decir, ¿saben por qué? Porque pareciera que las cosas y normativas en el Perú está hecho para no hacer las cosas. Tenemos una ley de contrataciones. Si quiere hacer un hospital, 15, 20 años el hospital. ¿Por qué? Queremos hacer una carretera que yo quiero iniciar, ministro, teniendo todo el presupuesto. Ah, no puedes iniciar porque no tienes permiso del Cernam. Eso te demora 2 años, 1 año. Entonces, el Invierte P, tenemos que dar las reformas. Por eso nosotros el primer día de los gobernadores planteamos eso. Hoy corrijan la ley de contrataciones. Y más la corrupción, olvídate, y esto ya no es un instrumento de hacer obras. Todo es colusión, todo es denuncia, ya es un problema de abogados. Y creo que eso preguntaba yo a Patti de Asamblea de Gobernadores, si ya lo publicaron la nueva ley de contrataciones que tiene que ser ágil, dinámico y rápido, definitivamente, como lo hacen otros países. Entonces, esas trabas del Estado necesitan reformas. Y desde el espacio donde están, de verdad, ya hemos descubierto el problema de la base y corrijamos eso. Segundo, también preguntaba mi amigo ministro, un hombre inteligente que hace, ¿por qué pusieron canon minero? Pareciera como si fuera un impuesto adicional de lo que pagan las empresas. En realidad tengo entendido de que el 30% que se paga es el impuesto a la renta, ¿no? Pero lo pusieron ahí como algo adicional. No, todos los sectores pagan su 30% de impuesto, y de los cuales mitad se queda para el gobierno central y la mitad va a las regiones y a sus municipalidades, que ustedes saben ya la distribución. Entonces, planteamos también ese nivel, donde que me gustó mucho la ponencia de mi amigo de acá, de Guillermo, ¿no? Mucho me gustó. ¿Sabe qué plantea él? De que nosotros no solo debemos ser productores de materia prima, convertamos a un Estado un poquito más productivo. Y me alegra también que acá ya tiene una refinería. Oye, eso se debe hacer en todo el Perú. ¿Saben por qué? Porque generaría más trabajo, pagaría más impuestos y estaríamos a un paso de convertirnos de productor de materias primas a un país industrial. Yo tengo una minera que saca desde el lugar directo al mar y no sé qué lleva, de verdad. Así, entonces esas cosas también falta un poquito transparentar. Por lo demás, tenemos que abrir el espacio de la empresa privada. El Estado tiene que asumir también su responsabilidad en todos los niveles de gobierno, central, regional. Y falta algo también, que la descentralización en el Perú ha quedado trunco, no está completo. De verdad, no, yo siento un desorden en el sector público. No quiero un poquito politizar. Se imaginan un alcalde que viene exitoso y llega a ser alcalde de Lima y no puede ni comprar patrulleros o las motos. Es complicado. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente hay que hacer las reformas que el Estado ya desde ahora, de diferentes sectores. Por lo demás, muy agradecido, feliz de estar en Moquegua y creo que esto recién comienza. Muchas gracias. Gobernador. Ahora, por favor, el turno de la señorita Gilia Gutiérrez Ayala, gobernadora regional de Moquegua. Bien, quiero un preámbulo para darle una cordial bienvenida a nuestro colega gobernador de Loreto, Jorge Chávez, René Chávez. Renécito, gracias por estar en Moquegua y acompañarnos.
Retomando la pregunta que hacía nuestro viceministro, yo creo que en realidad nos falta mucho por hacer a todos. Creo que el camino está trazado desde el Estado. De hecho, falta generar mayor confianza y el Estado somos todos. Falta mayor estabilidad jurídica. Yo quería de todas maneras tocar brevemente el tema Moquegua. Nosotros en Moquegua, producto de la mala minería, tenemos actualmente un problema de contaminación del río Coralaque. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que en una región donde queremos seguir sacando adelante más proyectos mineros no le demos la mirada a una solución en definitiva, rápida, inmediata al tema de contaminación del río Coralaque? Hay que ponernos a trabajar, vuelvo a decir, el Estado somos todos, pero la mirada y la importancia que tiene que darle el Ejecutivo a la problemática de contaminación del río Coralaque es urgente. Nosotros decíamos, la historia de Moquegua no acaba con Sauder ni con Quellaveco. Yo creo que recién empieza y hay que ponernos a trabajar fuertemente en el tema jurídico, en el cierre correcto de las minas. Yo creo que es una tarea que la tiene ya nuestro ministro Rómulo Mucho y que estoy convencida que por su capacidad vamos a lograr dar pasos claves y importantes para lograr remediar, empezar a hablar de la remediación del río Coralaque. Tenemos que sí o sí tocar los temas también álgidos dentro de una región minera. Tenemos nosotros niños contaminados por metales pesados en Tumilaca. Y entonces, ¿qué estamos haciendo desde el Estado, desde el Ejecutivo, desde los gobiernos regionales? ¿Qué estamos haciendo? Yo diría poco o nada. No hay una política clara, contundente, a poder trabajar en beneficio de estos niños que están siendo contaminados. Y entonces ahí yo creo que juega un rol muy importante el Congreso de la República. Hay que endurecer las normas. Tenemos que ponernos a trabajar para salvar la vida de esos niños. A nivel de la región Moquegua es un claro ejemplo que podríamos precisarlo. Luego necesitamos también de un Estado con gobernabilidad y con mucho compromiso y responsabilidad, sobre todo en una tratativa diferenciada, como lo hemos venido diciendo, aquellas regiones que albergamos minería. No es posible que nosotros, que albergamos minería, tenemos empresas mineras grandes como Moquegua, pero los sectores, en este caso los sectores, nos cierran las puertas en la inversión, por ejemplo, de obra por impuestos. En Moquegua yo tengo una carta de interés de Sauder Perú donde me dice: yo te ejecuto tu instituto de Omate, yo lo construyo, aquí está, obra por impuestos. ¿Qué me dice el sector? Me dice, no tengo techo presupuestal, pero sí tengo techo presupuestal y le doy un espacio para que Sauder Perú construya una infraestructura en otra región donde no tiene influencia. Por eso creemos que tenemos que buscar el camino para darle una tratativa especial y diferenciada a aquellas regiones que albergamos minería, sobre todo por la importancia que tiene ese sector, como decía mi alcalde de la provincia de Hilo, 45%. Y entonces queremos sentirlo también en estas regiones, sobre todo aún más en aquellas regiones que somos pequeñas y que según el índice de competitividad la brecha es corta, pero cerrémosla, seamos un ejemplo a nivel país. Y yo creo que sí lo podemos hacer y es por eso que con la predisposición del gobierno regional, de los alcaldes, de la academia, de la Universidad de Moquegua, de las empresas privadas que ya manifestaron su voluntad, con el apoyo del ministro Rómulo Mucho, este ejemplo piloto de la agenda de competitividad para la región Moquegua tiene que ser un ejemplo de lujo y que tenemos que seguir a nivel de todo el país. Y luego del diseño, ahí viene el portafolio de proyectos que tenemos que trabajar. Y ahí el Estado, representado por nuestros ministros, dirán, estas obras la ejecuta el nivel central. Estas obras lo hace el gobierno regional. Por competencia, mis alcaldes también dirán, estas obras las hacemos nosotros. Y por supuesto, el aporte de las empresas mineras dirán, nosotros ejecutamos estos proyectos de impacto regional, macrorregional, en beneficio de las regiones mineras. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernadora. Bien, muchas gracias a todos. Algunas reflexiones finales del panel. El pedido de trabajo integrado, articulando estrategias, mirando siempre el enfoque territorial, potenciando las actividades económicas que se desarrollan en la zona de manera de favorecer a la población local.
Impulsar las actividades mineras, porque se sabe que esa inversión privada es clave para el desarrollo. Así también el tema de garantizar la gobernabilidad, la institucionalidad para el desarrollo sostenible, ¿no? Es momento de invertir para generar riqueza, no al revés. La licencia social se debe hacer con inversión pública de los 3 niveles de gobierno. Es necesario para eso modernizar, actualizar o reformar algunos marcos normativos, ¿no? Se hizo mención a la ley de contrataciones o al tema de las inversiones. Y también reflexiones respecto de trabajar en abordar los problemas que han generado la mala minería. Y ahí es un trabajo articulado, todos los niveles. Tenemos que asumir ese pasivo y tenemos que salir adelante, ¿no? Y tenemos que salir adelante todos juntos. La agenda de competitividad que se expuso muy claramente hoy, hay un portafolio importante de proyectos y a ello pueden contribuir todos los actores, ¿no? En este caso la empresa privada, y pueden trabajar también sin ningún problema los 3 niveles de gobierno. Así que muchas gracias a todos por participar y por escuchar en el panel. Será hasta otra oportunidad.